Hoy vamos a estudiar el tema de ecuaciones diferenciales parciales no homogéneas y las vamos a estar estudiando en coordenadas rectangulares, así como lo veíamos haciendo. Una ecuación diferencial parcial se considera no homogénea en dos casos. Puede ser que la ecuación sea no homogénea o puede ser que las condiciones de frontera sean no homogéneas. En cualquiera de estos dos casos, ya sea que la ecuación o que las condiciones sean no homogéneas, se va a tener un problema de ecuaciones parciales no homogéneo y entonces el método de solución va a cambiar respecto a lo que habíamos estudiado anteriormente. Vamos a ver el caso general de la ecuación de calor, ¿sí? De la ecuación de calor en un problema no homogéneo. Entonces, esta ecuación ya sabemos que es la constante de calor, K, por la segunda derivada parcial de U en X, más una función que depende de X y de T, igual a la primera parcial de U en T. Fijémonos que en este caso la ecuación diferencial es la que no es homogénea, ya que al reescribir esto, pues estaría la ecuación igualada a la función f, en lugar de igualada a 0. Entonces aquí la ecuación es no homogénea y además vamos a poder también expresar las condiciones de frontera de este problema, que recuerden que se refiere a una varilla. Las condiciones de frontera pueden también ser no homogéneas, y en este caso ser funciones que dependan del tiempo. Y además, pues vamos a tener nuestra condición inicial, que esa ya que conocíamos, era igual a una función f de x. Este problema entonces lo que va a describir es la temperatura dentro de una varilla delgada, pero se está generando calor internamente con una velocidad igual a f de xt. Y además, pues la temperatura en cada uno de los extremos está variando también en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, esta sería como la forma general de un problema de ecuación de calor no homogéneo. Y aquí pueden suceder dos cosas. Puede ser que la velocidad de cambio de la temperatura dentro de la varilla, sí, puede ser que sea constante. Entonces, cuando sucede que f de x, t es constante, pues la ecuación se va a poder reescribir como k por la segunda derivada parcial de u en x más una constante r igual a la parcial de u en t. Ahora, en este caso, independientemente de cómo sean las condiciones de frontera, incluso si llegan a ser homogéneas, este problema no es separable. Es decir, que esta ecuación parcial que tenemos aquí no la podemos resolver mediante separación de variables. El otro caso que tenemos es cuando la temperatura dentro de la varilla es igual a 0, es decir, que no se está generando calor dentro de la varilla. En ese caso, cuando f de x, t es igual a 0, pues la ecuación diferencial parcial va a quedar expresada de la siguiente manera. ¿Sí? Que es la ecuación de calor que nosotros conocemos. Pero el problema aquí es que entonces las condiciones de frontera siguen siendo no homogéneas. Y en este caso, aunque podamos resolver la ecuación diferencial mediante separación de variables, al tener nosotros condiciones no homogéneas, no vamos a poder encontrar los valores propios. Recuerden que estos valores propios, que son los que colocan lambda en términos de una constante n, son los que precisamente nos permiten formular una ecuación en términos de una serie de Fourier, ¿sí?
Entonces, en cualquiera de los dos casos, ya sea que la ecuación sea no homogénea o que las condiciones de frontera sean no homogéneas, en cualquiera de los dos casos no podemos resolver un problema mediante los métodos previamente estudiados de separación y convirtiendo o teniendo una solución pues en términos de serie de Fourier. ¿Qué es lo que se va a hacer entonces? ¿Cómo es que vamos entonces a abordar este tipo de problemas? Bueno, vamos a ver la siguiente ecuación. Vamos a tener en este caso una ecuación o un problema en donde el cambio de la temperatura interna de la varilla, así como sus condiciones de frontera, sean independientes del tiempo, ¿sí? Entonces vamos a tener una ecuación y condiciones, ecuación diferencial y condiciones de frontera independientes del tiempo. Sí, vamos a abordar este primer tipo de problema. Si tenemos entonces una ecuación en donde el cambio interno sea independiente del tiempo, bueno, pues esta ecuación quedaría escrita como K por la segunda parcial de U en X más una función en X. Y esta sería igual a la parcial de U en T. Fíjense aquí que entonces la función f, sí, que es la que denota el cambio de la temperatura dentro de la varilla, pues depende únicamente de la posición en la que se esté midiendo esta temperatura y no del tiempo transcurrido. Además, las condiciones de frontera, si son independientes del tiempo, pues se van a escribir como U de 0, t es igual a U0 y U de L, t es igual a U1. En este caso, tanto U0 como U1 van a ser constantes, ¿sí? Son no homogéneas, pero independientes del tiempo. Y nuestra condición inicial, pues esta se va a mantener igual. U de X, 0 es igual a F de X. Este entonces va a ser el sistema que tengamos cuando tenemos una condición, una ecuación diferencial parcial y sus condiciones de frontera independientes del tiempo. Y vamos a ver entonces cómo se resuelve. En este caso, lo que vamos a proponer es hacer un cambio de variable. Vamos a proponer que la variable dependiente U la reescribamos como una función que depende de X y de T más una función que depende solo de X. ¿Sí? Si hacemos este cambio de variable, entonces al hacer las dos derivadas parciales que se presentan en nuestra ecuación, pues tendríamos que la segunda parcial de U en X sería igual a la segunda parcial de V en X más phi'. Y la parcial de U en T, pues sería únicamente la parcial de V en T, ya que la función psi, al depender únicamente de X y derivarse en T, pues sería una constante, sería el hecho de derivar a 0. ¿Sí? Entonces, al efectuar estas dos derivadas parciales y sustituirlas en nuestra ecuación diferencial, vamos a tener que esta ecuación diferencial se va a ver como K por la segunda parcial de, perdón, es la segunda parcial de V en X más phi' más la función f de X igual a la parcial de V en T. Con esto vamos nosotros a encontrar, o vamos a separar más bien, nuestra ecuación diferencial en dos problemas distintos. El primer problema va a ser aquel en donde solamente se tengan las funciones y las condiciones que dependen solo de X. Entonces se va a construir una ecuación que depende únicamente de la variable X, y esta ecuación sería K phi' de X más f de X es igual a 0. Y las condiciones serían entonces phi de 0 igual a U0 y phi de
L igual a 1. Ese es el primer problema que se va a derivar de esta ecuación diferencial o de este cambio de variable efectuado. El segundo problema pues sería precisamente aquel que involucre las dos variables. Entonces tendríamos k, segunda parcial de v en x cuadrado, igual a parcial de v en t, con las condiciones v de 0, t es igual a 0, v de l, t es igual a 0 y la condición inicial v de x, 0 es igual a f de x menos phi de x. Vamos a tener entonces para el problema 1 un problema de una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Que de hecho se puede resolver mediante integración. Y en el problema 2, pues vamos a tener un problema de una ecuación diferencial parcial, pero es un problema homogéneo, en donde lo vamos a resolver según el método de separación de variables y aplicar las condiciones de frontera homogéneas como lo habíamos estudiado previamente. En este caso, la solución de mi ecuación diferencial no homogénea va a ser entonces, es decir, la solución que estamos buscando para U va a ser entonces la solución para el problema o para la variable psi más la solución para la variable v. ¿Sí? Aquí pues es mediante el principio de superposición. Entonces lo que queremos hacer es resolver cada uno de estos dos problemas de manera independiente para luego hacer una combinación lineal de ellos y así tener la solución de nuestra variable u, de la variable original. Vamos a ver entonces un ejemplo rápido o un caso específico de este tipo de problemas. En este caso vamos a tener una solución que un problema que no depende del tiempo. Vamos a tener la siguiente ecuación de calor. Es K, segunda parcial de U en X, más R es igual a la parcial de U en T, con las condiciones U de 0, t es igual a 0, U de 1, t es igual a U0 y U de x, 0 es igual a f de x. Entonces, lo que me está, el problema que me está expresando este sistema es la temperatura o el cambio de temperatura en una varilla delgada, ¿sí? Donde la temperatura interna cambia a un ritmo constante R, el extremo o el primer extremo, el extremo izquierdo, se encuentra a 0 grados, el extremo derecho se encuentra a 0 grados, ¿sí? La varilla tiene una longitud de 1 y tiene una temperatura inicial igual a F de X. Entonces, es básicamente lo que me está describiendo este sistema. Así que, lo primero que vamos a hacer pues, es efectuar precisamente el cambio de variable sugerido. Es decir, que U de x, t sea igual a V de x, t más psi de x. ¿Sí? Al tener esto, bueno, pues ya habíamos dicho que las derivadas parciales iban a corresponder a la segunda parcial de V en X más psi' y la parcial de U en T pues corresponde a la parcial de V en T. ¿Sí? Además, las condiciones de este problema pues también se tienen que reescribir en términos de cambio de variable. Esto es, U de 0, t va a ser igual a V de 0, t más psi de 0. Y esto tiene que ser igual a 0. Y la segunda condición de frontera, U de 1, t es igual a V de 1, t más psi de 1 igual a U0. Lo que nosotros queremos hacer es que nuestras condiciones que sí dependen del tiempo sean homogéneas. Es decir, que nosotros queremos tener la variable V de 0 y V de 1
igualadas a 0 y U0 respectivamente. Para lograr esto tenemos que seleccionar entonces que si de 0 sea igual a 0 y si de 1 sea igual a U0. Si hacemos esta selección, entonces vamos a poder decir que V de 0, t es igual a 0 y V de 1, t es igual a 0 también, lo cual me va a dar precisamente las dos condiciones de frontera homogéneas que necesito para la variable V. Y finalmente la condición inicial, pues esa también la reescribimos en términos del cambio de variable, es decir, U de x, 0 sería igual a V de x, 0 más phi de x. Y esto es igual a f de x. ¿Sí? Quiere decir entonces que la condición inicial para la variable v la vamos a poder expresar como v de x, 0 es igual a f de x menos phi de x. ¿Sí? Entonces vamos a tener aquí dos juegos de condiciones, uno para cada tipo de problema. Tenemos un juego que corresponde al problema de la ecuación diferencial ordinaria, que depende solo de x, y otro juego que corresponde a las condiciones de frontera e iniciales de un problema parcial, ¿sí?, que depende tanto de x como de t. Entonces, ya que reescribimos, o más bien, ya que hicimos el cambio de variable, podemos nosotros reescribir la ecuación diferencial y asignarle, ¿sí?, cada juego de condiciones que corresponde a cada tipo de problema. Entonces, al reescribir la ecuación diferencial según el cambio de variable que propusimos, tendríamos aquí que K por la segunda derivada parcial de V en X más K veces phi' más R es igual a la parcial de V en T. Esto entonces nos va a generar dos problemas. Dijimos que esto se iba a separar en un primer problema que corresponde a la función que depende solamente de x, y esto nos va a dar una ecuación diferencial ordinaria. Este problema que depende solo de x sería k phi' de x más r igual a 0, y va a ir acompañado de las condiciones que dependen solo de x, es decir, las condiciones de la variable psi. Entonces, esta ecuación diferencial va a estar sujeta a si de 0 es igual a 0 y si de 1 es igual a 0. El siguiente problema que completaría la ecuación general o la ecuación completa que tenemos aquí, el siguiente problema va a ser uno que dependa de la variable v, es decir, que dependa tanto de x como de t. En este caso tendríamos la ecuación diferencial parcial homogénea, k por la segunda parcial de v en x es igual a la parcial de v en t, y estaría sujeto a las condiciones homogéneas planteadas para v, es decir, v de 0, t es igual a 0, v de 1, t es igual a 0, y la condición inicial, v de x, 0 es igual a f de x menos psi de x. ¿Sí? Entonces vamos a tener estos dos problemas y se van a resolver de manera independiente. Es decir, resolviendo el primer problema, voy a reescribir aquí la ecuación que teníamos. Tenemos k phi' de x más r igual a 0.
Si despejamos esto, pues tendríamos que si b' de x es igual a menos r sobre k. Y este problema se puede resolver mediante integración. Es decir, si nosotros integramos dos veces respecto a la variable x, pues vamos a obtener que phi de x es igual a menos r sobre 2k por x cuadrada más c1x más c2. ¿Sí? Lo que vamos a buscar aquí entonces es aplicar las dos condiciones que tenemos, estas dos condiciones, para encontrar el valor de las constantes C1 y C2. Si nosotros sustituimos en este resultado, en esta función, si sustituimos psi de 0 igual a 0, lo que vamos a obtener es que la variable C2 es igual a 0. Y al sustituir psi de 1 igual a 0, vamos a obtener que la variable C1 es igual a U0 más R sobre 2K. Así entonces, la función psi que depende solo de x, pues va a ser igual a menos R sobre 2K por x cuadrada más U0 más R sobre 2K por x. Y este sería el resultado de nuestro primer problema, del problema de la ecuación diferencial ordinaria que se deriva. ¿Sí? Vamos entonces ahora a resolver el segundo problema. Al resolver el segundo problema vamos a tener pues la ecuación de calor que ya habíamos estudiado previamente. K por la segunda parcial de V en x cuadrada es igual a la parcial de V en t, sujeto a sus condiciones. V de 0, t es igual a 0, V de 1, t es igual a 0, las dos condiciones de frontera homogéneas, y la condición inicial que propusimos, ¿no? Que quedaría como f de x menos phi de x. Pero resulta que nosotros ya encontramos el valor de esta variable dependiente, ¿sí? Entonces, esta condición inicial, pues debería de ser f de x más r sobre 2k por x cuadrada menos u0 más r sobre 2k por x. Entonces, esta condición junto con estas tres condiciones pues representan un problema típico de una ecuación de calor, que ya sabemos cómo se resuelve, ¿no? O sea, ya conocemos la solución o la forma de la solución que debemos obtener. La solución de este problema, según lo estudiamos previamente, pues debería de ser la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de a n por e a la menos k, n cuadrada pi cuadrada t, por el seno de n pi x, donde a n corresponde al desarrollo de un coeficiente de serie de senos, ¿sí? Que tendría la forma a n sería igual a 2 por la integral de 0 a 1 de f de x más r sobre 2k x cuadrada menos u0 más r sobre 2k por x por el seno de n pi x de x. Este sería el coeficiente de la serie de senos que corresponde a la solución de la variable v. Así entonces, una vez que nosotros calculamos este coeficiente y lo sustituimos en la forma de la solución en serio para v, pues lo único que resta es construir la solución u, que era nuestra variable original, ¿no? Entonces, nuestra solución u de x, t debe de ser igual a la solución de la variable psi, que sería menos r sobre 2k por x cuadrada más u0 más r sobre 2k por x más la solución de la variable v,
la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de AN, que tiene esta forma, ¿sí? Por E a la menos K n cuadrada pi cuadrada t por el seno de n pi x. Este entonces representa nuestra solución de este problema particular de ecuación de calor. Es una ecuación de calor en donde tanto la temperatura interna de la varilla como la temperatura de las fronteras no dependen del flujo.